¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra cápsula más de raíces históricas de México y del mundo. En esta ocasión hablaré de una joya de la naturaleza que se encuentra en México, y este es el maravilloso y espectacular Cañón del Sumidero. Inicio con la narración. Este forma parte del Río Grande de Chiapas. Nos adentraremos en la historia de esta maravilla. En 1518, Juan de Grijalva realiza el segundo viaje a tierras continentales y llega a la desembocadura de un río al que bautiza con su apellido. Este río Grijalva se nombra así solo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y hasta su desembocadura en frontera. El río que cruza el Cañón del Sumidero nace en Guatemala, en la Sierra de los Chuchumates, a través de la unión de dos ríos, el San Gregorio y el San Miguel. El primero nace cerca de Huehuetenango y el segundo cerca de San Carlos, atravesando separadamente la frontera entre Guatemala y México, para luego adoptar el nombre de Río Grande de Chiapas o Alto Grijalva, que se extiende por más de 600 kilómetros por territorio chiapaneco y tabasqueño. Más adelante cambia su nombre a Río Mezcalapa. Por su gran riqueza ecológica, el 8 de diciembre de 1980 se declaró como Parque Nacional, con una extensión de 21.789 hectáreas. El 22 de febrero del 2004, el área del parque también fue declarada como sitio Ramsar en México. La relevancia del Cañón del Sumidero es tal en el estado de Chiapas que forma parte de su escudo. Lo más interesante del cañón es la historia de su conquista. El proyecto de conquista del Cañón del Sumidero nace desde la llegada de los españoles a tierra chiapaneca. En 1527, el capitán Luis Marín intenta esta travesía, pero falla en su intento. En 1534, aconteció la memorable batalla de Tepechia, donde el escritor soldado Bernal Díaz del Castillo asegura que al no poder vencer los chiapas a su enemigo invasor, prefirieron morir arrojándose del peñón de Tepecha en lo alto del Cañón del Sumidero. En 1869, el grupo francés de los hermanos Fondon y Pedro Gastinel trataron de atravesar el Cañón del Sumidero, falleciendo todos en la aventura. De 1915 a 1922, el maestro Marcos Becerra y un grupo de chiapanecos realizan avances de importancia, pero no se lanzan a la gran aventura. Se tiene conocimiento de que fue el primer grupo que exploró la parte superior del cañón. El 17 de mayo de 1958, el heroico colegio militar, en una expedición perfectamente equipada, al mando del general y exgobernador de Chiapas, Francisco J. Grajales, se propone cruzar el cañón, desistiendo después de muchos contratiempos. En abril de 1960 fue conquistado el Cañón del Sumidero, hazaña que realizó el grupo chiapaneco exploratorio Pañuelo Rojo. Fue el 31 de marzo de 1960 y antes de esa fecha el Cañón del Sumidero estuvo inexplorado. El Pañuelo Rojo fue un grupo de 8 exploradores chiapanecos, célebres por ser los primeros en atravesar el Cañón del Sumidero, que surgió como un desafío de que el Cañón del Sumidero nadie lo había podido atravesar desde tiempos de la conquista española. La historia cuenta que la familia Castillejos, nativa de Tuxtla Gutiérrez, siempre tuvo contacto con el río Grijalva y con el Cañón del Sumidero. Incluso conocían los caminos de vereda de cómo llegar al inicio del cañón e iban a colocar anzuelos para pescar a la orilla del Grijalva. Uno de los miembros de la familia Castillejos,
un joven inquieto, se aficionaba a la natación. Se le ocurrió la idea de atravesar el cañón nadando, el cual no podía hacerlo solo, para lo que se lo comunicó a su tío, el profesor Maximiano Hernández. Maximiano, gran deportista aficionado a las caminatas y a la cacería, no puso objeción y le dijo que esto no podía hacerse de la noche a la mañana. Había que buscar enlaces para poder conseguir los recursos para esta gran travesía, además de mucho entrenamiento. Maximiano se lo comunicó a su hermano Salvador, joven aficionado a la fotografía y al excursionismo, quien le contestó: ¿cuándo nos vamos? A lo que Maximiano le dijo lo mismo que a Rudolfo, que tendrían que hacerse enlaces para conseguir recursos y además de invitar a otros jóvenes que quisieran participar. Maximiano buscó los enlaces con el gobierno y el grupo buscó también patrocinio con casas comerciales de Tuxtla Gutiérrez para poder comprar equipo. Además, que el pueblo, a pesar de estar incrédulo por lo que pretendían hacer, cooperó para esta gran travesía. Debido a lo inhóspito del lugar, los exploradores acampaban en la arena de las riberas, entre las rocas llenas de musgo o colgados en los acantilados. Las playas estaban llenas de lagartos. Una espesa nube de murciélagos cubría invariablemente el cielo a las 6 de la tarde. El jueves 7 de abril, a las 17:50, milagrosamente salieron del cañón. El 8 de abril de 1960, después de 8 días, recorriendo un promedio de 3 kilómetros por día, por fin llegan los exploradores a Playa Grande, municipio de Chicoacén, cansados, llenos de sudor, con la ropa sucia y semi-rasgada, las barbas crecidas y visiblemente flacos. Los expedicionarios fueron recibidos como héroes por los habitantes de los municipios vecinos. La travesía fue ardua, extremadamente peligrosa y fascinante. Los expedicionarios habían recorrido 25 largos kilómetros, sin equipo náutico apropiado. El imponente cañón del Sumidero fue vencido por los intrépidos exploradores del Pañuelo Rojo. Los expedicionarios fueron llevados en hombros al Palacio de Gobierno. El gobernador personalmente los felicitó por el éxito alcanzado. Así fue como este cañón del Sumidero fue conquistado. Este río es tan caudaloso que desde que se iniciaron en México los grandes desarrollos hidroeléctricos en los años 50, la corriente de este coloso se seleccionó para construir al menos 4 presas capaces de producir el 11% de la energía eléctrica necesaria para cubrir las necesidades del sureste del país. La primera presa que se construyó fue la de Malpaso, también denominada Netzahualcóyotl, realizada entre el año de 1958 y 1966. La siguiente presa fue la Angostura, o Belisario Domínguez, que inició su construcción en 1969 y entró en operación en julio de 1976, con capacidad para generar 900 megavatios. Otra presa es la presa Chicoacén, oficialmente llamada Ingeniero Manuel Moreno Torres. Su construcción inició en 1964. Continuaron por 1968 y 69 e inició funciones en mayo de 1981. Tiene una capacidad de 2.400 megavatios y es considerada la cuarta planta hidroeléctrica a nivel mundial en cuanto a su producción. Además, su espectacular cortina de 262 metros de altura. Otro de los impactos de esta presa fue al interior del cañón del Sumidero, pues al subir el nivel del río destruyó un hábitat único y milenario, con una importante cantidad de especies endémicas. La presa de más reciente construcción fue Peñitas, Ángel Albino Corzo,
que entró en operaciones en septiembre de 1987 con una capacidad de 420 megavatios. Ahora les hablaré de la situación geográfica del Cañón del Sumidero. Este se originó hace 12 millones de años, en el Mioceno, durante el inicio de la subducción de la placa de Cocos, cuando esto provoca que se levante y se falle la Sierra de Chiapas, produciéndose estos rasgos tectónicos. Esta falla tectónica afecta solo a rocas carbonatadas de la formación Angostura del Cretáceo Superior en el Cañón del Sumidero, depositada en un ambiente de plataforma somera con zonas de alta energía. Se exhiben hasta 1000 metros en los cantiles más altos. El Cañón del Sumidero se localiza en la provincia geológica de la Sierra de Chiapas, la cual ocupa una superficie de 73.724 kilómetros cuadrados. Se localiza en el extremo sureste de la República Mexicana, ocupando el 90% del estado de Chiapas, y el 10% restante se distribuye en los estados de Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Limita al norte con la planicie costera del Golfo de México, al sur con la planicie costera del Océano Pacífico, al oeste con el Istmo de Tehuantepec y al oriente con la República de Guatemala. El Cañón del Sumidero se forma por un par de fallas normales, tipo estructura en flor, que cortan perpendicularmente a estas tres fallas transcurrentes. Su característica principal es que es un cañón estrecho de poco más de 25 kilómetros de longitud, más de 250 metros de profundidad y hasta 70 metros de ancho. El estar dentro del cañón es como si estuviera uno dentro del agujero de un pozo, pudiendo observar con mucho detalle todas las características geológicas, tectónicas y sedimentarias. La selva del cañón es hogar de especies como monos araña, tejones, ardillas, ciervos cola blanca, zorros, mapaches, garzas, tortugas, ocelotes, tepezcuintles, zopilotes, cocodrilos, peces y sus animales estrella, jaguarundis y ocofaisanes, los cuales se encuentran en desafortunado peligro de extinción. La selva tiene gran diversidad de especies, entre los que destacan los encinos y los pastizales, pero mucha de la vegetación flanquea el río. Durante la travesía se observan los caprichos de la naturaleza plasmados en las rocas. Muchas paredes exhiben una inclinación pronunciada y otras superan los 1000 metros de altura. Otras tienen formas llamativas. En algunas se han formado cuevas e incluso cascadas. Sobresalen la Cueva de Colores y la cascada Árbol de Navidad, cuyo nombre proviene de la formación de vegetación que semeja precisamente un árbol de Navidad. En el Parque del Cañón es posible hacer un recorrido vía terrestre para conocer los 5 miradores: La Ceiba, La Coyota, Roblar, el Tepejuaje y el Chiapa. La vista desde los miradores es panorámica y desde arriba es magnífica. En el mirador Roblar se pueden observar aves y las formaciones rocosas, mientras que en el mirador Los Chiapa se observa el río a 90 grados, debido a las pronunciadas paredes. El valor del Parque Nacional Cañón del Sumidero es sin duda ecológico y su visualización permite aprender la importancia de la naturaleza en la vida del hombre. Así es, amigos, en sus próximas vacaciones a Chiapas, programen la visita a esta gran atracción hecha por la naturaleza. Con esta última información, doy por terminada esta cápsula. Los espero próximamente en otro viaje por la historia de México y del mundo. ¡Hasta pronto!